¿Alguna vez has sentido que tus propias palabras te sabotean? Que cada no puedo, siempre fallo, esto no es para mí, te hunde más. Pues prepárate, porque hoy vas a descubrir cómo una luciérnaga muy especial, sí, una luciérnaga, te va a enseñar que lo que profetizas, lo recibes. En lo profundo de un bosque encantado en Veracruz, donde el cielo nocturno parecía un tapiz bordado por Dios con 1000 estrellas, vivía una pequeña luciérnaga llamada Lucho. Entre tantos destellos que danzaban por el aire, el suyo era casi invisible. Lucho había nacido con una luz tímida, casi imperceptible, y a diferencia de sus hermanos y hermanas, no se atrevía a volar alto. Prefería arrastrarse entre las hojas húmedas, escondido, temiendo el juicio de las otras luciérnagas. Desde muy temprano, Lucho repetía para sí mismo palabras duras, palabras que sonaban como sentencias. No brillo como los demás, nunca lograré nada, mi luz no sirve para nada. Y con cada día que pasaba, con cada repetición, su luz se hacía más tenue. Era como si sus propias palabras fueran sombras, cubriendo el poco brillo que aún le quedaba. Las otras luciérnagas que danzaban alegres en el cielo no siempre notaban su ausencia, y él, convencido de su propia insignificancia, observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado. Pero una noche distinta, cuando la brisa susurraba secretos entre los árboles y el silencio del bosque era más profundo que nunca. Algo sucedió. Un viejo colibrí, con plumas plateadas y ojos que parecían ventanas hacia la eternidad, se posó suavemente junto a Lucho. Brillaba, pero no con una luz externa, sino con una que nacía desde dentro. Con voz serena pero firme, el colibrí le dijo: «Hijo mío, lo que declaras se convierte en tu realidad. Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Y si, en lugar de apagar tu luz con lamentos, empiezas a encenderla con fe». Lucho guardó silencio. Aquella frase retumbó dentro de él, como un trueno en un corazón dormido. Por primera vez, no respondió con duda. Solo permaneció ahí, mirándose por dentro, buscando algo que había olvidado. Esperanza. Esa noche. Lucho subió a lo alto de una roca cubierta de musgo. Miró el cielo estrellado y con la voz temblorosa dijo algo diferente. «Tal vez fui creado para brillar, aunque ahora sea poco. Creo que puedo iluminar la oscuridad». En ese instante, una chispa brilló dentro de su pecho. Pequeña, pero real. No fue una explosión de luz, sino una promesa. Y lo más increíble, cuanto más pronunciaba palabras de fe, más fuerza tomaba su luz. El bosque no cambió de repente, pero Lucho sí lo hizo. A la mañana siguiente, las otras luciérnagas notaron un nuevo resplandor en el aire, un brillo humilde, pero constante. Era Lucho, ahora volando, aún con miedo, aún aprendiendo, pero con algo que jamás había tenido: fe en sí mismo. Aprendió que las palabras que salen de la boca son semillas que florecen en el destino, que incluso los más pequeños pueden llegar a ser grandes si creen, y que la luz que Dios puso dentro de cada criatura jamás debe ser negada por palabras de duda, porque cuando se habla con fe, lo imposible comienza a suceder. Y Lucho, aquel bichito que casi se apagaba, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que viven en la oscuridad, enseñando que el destino comienza con lo que uno dice. Esa noche, mientras el bosque dormía bajo el manto estrellado del cielo de Veracruz, Lucho decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer: hablar con fe, no con miedo, no con dudas, sino con la firmeza de quien desea cambiar su propio destino. Subió lentamente hasta la punta de una hoja alta, donde el viento susurraba como si la creación entera estuviera escuchando.
y con el corazón latiendo fuerte, levantó la cabeza hacia el cielo. Allí, con las estrellas como testigos y el silencio como altar, Lucho dijo: «Yo brillo intensamente, puedo volar alto, Dios me dio una luz única». Esas palabras no fueron solo sonidos perdidos en la noche. Tenían vida, tenían poder, tenían verdad. Y entonces, como si el universo respondiera a su fe, algo extraordinario sucedió. Por primera vez, una chispa cálida y verdadera brotó del abdomen de Lucho. Era pequeña, pero estaba viva. Una luz sincera, que no nacía de compararse con los demás, sino de una convicción interior que jamás había sentido antes. Los árboles alrededor, aunque dormidos, parecían resplandecer con ese nuevo brillo. Las ramas se mecieron suavemente, y hasta los grillos callaron por un instante, como si la naturaleza entera reverenciara aquel milagro. Pero como toda jornada de transformación, no todo cambia de un momento a otro. El amanecer siguiente trajo no solo la luz del sol, sino también las sombras de la burla. Cuando Lucho apareció entre las otras luciérnagas, con una mirada más segura y un brillo tímido pero real, las miradas fueron rápidas y los comentarios filosos. «¿Tú, volando? Si no puedes ni vencer tu propia sombra». Las risas estallaron entre las ramas, como truenos de desprecio, y por un instante, solo uno, Lucho estuvo a punto de volver a su antiguo hábito, bajar la cabeza, esconderse, dudar. Pero algo dentro de él resistió. Una voz interior, esa misma que la noche anterior había osado declarar su fe, susurró con firmeza: «No te calles, no te escondas, fuiste creado para brillar». Y entonces, por primera vez ante las críticas, Lucho no bajó la cabeza, la mantuvo en alto. Su mirada, aunque aún tímida, ahora reflejaba una fuerza nueva. No era arrogancia, era certeza. Él sabía que estaba cambiando. Sabía que ya no necesitaba la aprobación de los demás para creer en sí mismo. Lucho sonrió. No una sonrisa desafiante, sino la sonrisa de quien ha encontrado algo valioso. La fe en quien Dios lo creó para ser. Y lentamente, como quien gana una batalla invisible, empezó a elevarse. Batió sus alas con más firmeza, y aunque con dificultad, se alzó del suelo. No tan alto como los demás todavía, pero más alto que nunca antes, y en ese instante comprendió: la verdadera luz no es la más fuerte, sino aquella que se niega a apagarse, aun cuando otros intentan soplarla. Cada vez que Lucho caía, y fueron muchas veces, no permanecía en el suelo por mucho tiempo. Aun con las alas frágiles y su luz temblorosa, había algo nuevo dentro de él que no permitía que el dolor lo definiera. Se levantaba, respiraba profundo y decía con convicción: «Sí, puedo. Dios me fortalece». Esa frase, aunque simple a los oídos de los demás, para él era como un soplo divino. No era solo una repetición, era un grito de fe. Se convirtió en su combustible, en las madrugadas frías, en los días en que parecía no haber avances, cuando los otros dudaban, cuando el cansancio lo empujaba al límite y todo decía que debía rendirse. Era su ancla y su ala, y poco a poco algo comenzó a cambiar, no solo por fuera, sino muy dentro de él. Lo que nadie veía era que esas palabras estaban reconstruyendo a Lucho por completo. No solo alentaban su espíritu, estaban transformando su mente. Sí, porque incluso la ciencia lo confirma. Lo que declaras con constancia, tu cerebro lo acepta como realidad. Las conexiones mentales se moldean con las palabras que repites. Si dices que eres débil, tu cerebro lo cree y actúa según esa verdad. Pero si repites que eres fuerte, capaz, bendecido, entonces tu cerebro responde con valentía y nuevos caminos comienzan a abrirse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Lucho.
Comenzó a ver posibilidades donde antes solo veía límites, donde antes decía, no puedo. Ahora afirmaba, con Dios, todo es posible. Su fe lo empujaba a volar más alto, aunque fueran vuelos pequeños. Su voz interior, la que antes murmuraba derrota, ahora proclamaba victoria. Y lo más impresionante es que esa transformación no era solo emocional, era espiritual. Lucho comprendió, en lo más profundo de su alma, una verdad que cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Dejó de ser un versículo distante. Se convirtió en una realidad viva en su camino. Cada palabra era una semilla plantada en el terreno de su destino. Lucho ya no hablaba como quien mendiga esperanza. Hablaba como quien conoce la fuente de la luz, esa que ni las sombras más profundas pueden apagar. Lucho aprendió una gran lección. No es el tamaño de tu luz lo que importa, sino cuánto crees en ella. Porque cuando declaras con fe, el cielo escucha. Cuando hablas con valentía, el universo se mueve. Y cuando unes tu voz a la de Dios, hasta lo imposible se arrodilla. Una noche, cuando el cielo estaba más claro que nunca y las estrellas susurraban esperanza, algo extraordinario sucedió. Lucho, el pequeño luciérnaga que un día apenas podía levantarse del suelo, ahora volaba con ligereza. Su luz palpitaba con firmeza y calor. No era el más rápido, ni el más grande, pero había algo en su brillo que calentaba el corazón de quien pasaba cerca. Esa noche especial, una familia de luciérnagas se había perdido en medio del bosque espeso. El padre, angustiado, buscaba un camino entre hojas altas y arbustos cerrados. Los pequeños lloraban bajito, asustados, porque no podían ver nada más que oscuridad. El miedo los envolvía como una nube fría. Fue entonces que a lo lejos, una luz diferente apareció en medio de la penumbra. No era una luz cualquiera, era firme, constante, como si bailara al ritmo de la fe. Era Lucho. Había visto el desespero de la familia y sin dudarlo un segundo, se ofreció para guiarlos. Voló delante, dejando un rastro de luz entre los árboles. Esquivó espinas, abrió caminos, con valentía. A cada batir de alas, recordaba las palabras que lo habían transformado. Y allí, en medio de la oscuridad, se convirtió en la respuesta a una oración silenciosa. Cuando llegaron a salvo, el padre luciérnaga, con los ojos llenos de emoción, le preguntó: ¿Cómo lo lograste? ¿Qué te dio tanta fuerza? Lucho sonrió con humildad y respondió con sencillez y verdad: cambié lo que decía sobre mí mismo, y Dios hizo el resto. Aquellos que un día se burlaron de su luz, ahora guardaban silencio. Sus ojos reflejaban respeto, admiración. Ya no veían al Lucho débil, inseguro, arrastrándose. Veían a un líder, veían un ejemplo, veían un milagro que comenzó con una decisión interior. Y hoy, esa historia llega hasta ti. Sí, a ti que me escuchas ahora. ¿Qué has estado diciendo sobre ti mismo? ¿Tus palabras están apagando o encendiendo tu propia luz? ¿Repites que no puedes? ¿Que no eres suficiente? ¿O ya empezaste a declarar con fe que Dios te fortalece y te capacita? Lucho no tenía nada especial a los ojos del mundo, pero tenía algo que lo cambia todo. Decidió creer. Y todo comenzó con una frase sencilla que repetía cada día: ahora te toca a ti. Puedes seguir en la oscuridad del miedo, o puedes empezar hoy mismo a brillar con la luz que Dios te dio. Decláralo con valentía y con fe. Brillo intensamente porque Dios me da luz. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita encontrar el camino de regreso, a casa,
a sí mismo, a los brazos de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita.